Cómo cambiar un circuito integrado de montaje superficial. Los componentes SMD son más pequeños y su montaje o reemplazo requiere un cuidado especial. A continuación explicaremos cómo se cambia un integrado de superficie. Herramientas. Las herramientas mínimas necesarias para poder cambiar un componente de montaje superficial son: pistola de aire caliente. Esta herramienta emite aire a temperaturas muy altas. Se usa para calentar y derretir la soldadura sin necesidad de que haya un contacto directo con el circuito impreso. Cautín, herramienta eléctrica que genera calor sobre una punta metálica. Se usa para soldar los componentes o para calentar las soldaduras cuando se van a retirar del circuito impreso. Pasta para soldadura. Es una pomada grasosa formada por estaño en polvo mezclado con flux. Se usa como fundente. Flux, compuesto químico que se encarga de limpiar el óxido de las superficies a soldar y ayuda a la soldadura a llegar más fácilmente a su punto de fundición. Soldadura, aleación blanda de estaño y plomo con alma de resina. Se usa para soldar los terminales de los componentes electrónicos al circuito impreso. Mecha para desoldar. Es una malla de cobre con hilos muy finos que al colocarla sobre la soldadura derretida, la absorbe con facilidad y sin dejar huella. Destornillador perillero. Se usa como palanca para empujar o levantar el componente de superficie. Se puede reemplazar por unas pinzas delgadas. Lupa. Herramienta óptica que ayuda a acortar la distancia focal, permitiendo ver una imagen ampliada del objeto. Se usa para revisar si las soldaduras han quedado bien hechas y que no haya cortos entre los terminales del componente. Cepillo de dientes. Con este limpiamos la tarjeta y los componentes. Tinero disolvente. Se usa para limpiar el circuito impreso o los componentes reciclados. Tijeras. Se utilizan para cortar los sobrantes de mecha de soldadura cuando ya están saturados de soldadura. Pincel. Se usa para aplicar uniformemente el flux. Alfiler o aguja. Cuando ya hemos soldado los componentes, presionamos con este cada terminal de los integrados para verificar que quedaron bien soldados. Multímetro. Se usa para verificar que no hayan quedado cortos entre los terminales o pistas del circuito impreso. Procedimiento. Lo primero es aplicar flux sobre los terminales o pines del integrado. Si no consigue flux, se puede usar la pasta para soldar. Se debe aplicar de manera abundante, de tal manera que todos los pines queden impregnados con flux. Ahora alistamos la estación de calor. Se abre el botón del aire, encendemos el equipo y elevamos el calor a más de 400 grados centígrados. Cuando la pistola está bien caliente, calentamos los terminales del integrado. Se hacen círculos sobre el integrado para lograr que todas las patas se calienten uniformemente. Se empuja suavemente el integrado con la ayuda del destornillador hasta sentir que ya ha soltado y lo levantamos de su sitio. Otra forma de quitar un integrado SMD es con el cautín. Es un poco más dispendioso y delicado, pero posible. Con un cautín de al menos 40 vatios, agregamos abundante soldadura sobre las patas del integrado, inundando toda la zona. Se debe mantener la soldadura derretida y vamos girando el cautín alrededor del integrado. Cuando la soldadura está totalmente derretida en todos los lados del integrado, verá cómo este se suelta fácilmente. Retírelo con la ayuda del destornillador o las pinzas. Recuperación de un circuito integrado.
Al retirar un integrado que deseamos reutilizar, saldrá bastante sucio y con sus terminales unidos por la soldadura. Debemos limpiarlo para poder usarlo nuevamente. Lo primero es embadurnar el circuito integrado con pasta de soldar. Luego vamos retirando los excesos de soldadura con la ayuda del cautín a temperatura normal. Al tener el integrado totalmente libre de soldadura, lo lavamos con el cepillo y el disolvente para así retirar las esquirlas y la grasa que hayan podido quedar. Luego lo secamos muy bien con la ayuda de un paño o servilleta. Con el alfiler separamos los pines que se hayan podido unir. También verificamos que no haya soldadura entre ellos. Ahora procedemos a limpiar la tarjeta. Bañamos la mecha para desoldar con la pasta. Se coloca la mecha sobre las pistas donde irá soldado el circuito integrado y se va arrastrando con la ayuda del cautín caliente. Cuando la mecha se satura de soldadura, se corta el pedazo ya usado. Se repite el procedimiento una y otra vez hasta que las pistas queden libres de soldadura. Luego lavamos la tarjeta con el cepillo de dientes y thinner. Secamos muy bien la tarjeta y verificamos que no queden partículas de soldadura ni grasa, producto de la pasta para soldar. Colocando el circuito integrado. Los integrados traen marcas específicas que determinan su posición o dirección en que debe ser colocado. Soldando el circuito integrado. Después de tener el integrado en la posición correcta, debemos fijarlo con un par de puntos de soldadura en dos de sus extremos opuestos. Luego, con la ayuda de un destornillador de pala, verificamos que ninguno de los terminales del integrado hayan quedado levantados. Esto lo hacemos presionando hacia abajo cada pin. Ahora procedemos a aplicar abundante soldadura en uno de los lados que no fueron soldados. Se calienta la soldadura y se esparce hacia la esquina opuesta, teniendo cuidado de no dejar grumos. En ocasiones es necesario inclinar un poco la tarjeta para así ayudar a correr la soldadura rápidamente antes que se cristalice.
La idea es que los terminales sean bañados en soldadura al tiempo que las pistas donde van pegados. Luego daremos la vuelta con soldadura por todos los lados del integrado. Al terminar de soldar, debemos lavar muy bien el integrado usando thinner y el cepillo de dientes. No deben quedar esquirlas ni sobrantes de soldadura. Se debe secar muy bien la tarjeta. A continuación verificamos que ninguno de los terminales del integrado esté levantado o despegado de la tarjeta. Esto se hace ejerciendo presión con un alfiler o aguja sobre cada pin del integrado. Luego debemos revisar con la lupa. No debe haber cortos entre pistas o terminales del integrado. Podemos comparar con otro integrado que no haya sido cambiado. Otra forma de estar seguros que el componente quedó bien soldado es midiendo con el multímetro entre los dos pines contiguos. Es decir, que vamos midiendo de 2 en 2 pines. No debe haber corto a menos que sean 2 pines que vayan a la misma pista o a tierra. Esperamos que este tutorial les ayude a complementar su conocimiento en electrónica y también les sirva a la hora de arreglar la placa base de su computador o alguna otra tarjeta con componentes de superficie. ¡Éxitos!